Hola, ¿qué tal a todos los estudiantes de octavo grado? Una vez más te saluda el profe Juan de la materia de lo que es de Biblia. En esta ocasión vamos a nosotros ver lo que es la lección número 3, que se llama Cazadores de mitos. En esta lección, como vamos a ver, vamos a hablar acerca de los mitos muy comunes que en nuestro país o bíblicamente se decían o se hacían a saber, ¿verdad? Entre demás personas. Veamos la base bíblica que estamos viendo en esta clase del día de hoy. En 1 Samuel 16, capítulo 16 y versículo 7, vamos a hablar de este personaje que es el rey Saúl. El rey David, perdón. Este rey David fue un joven de muy pequeño, a edad de 12 años, fue llamado por Dios para que él pudiera gobernar un pueblo. Recordemos un poco la historia de él. David, con pastor de ovejas, Dios lo llamó para llevar un reinado. Y recordamos la historia muy conocida por todos, David y Goliat. Dios lo eligió y David, el rey Saúl, que estaba en ese momento, le dijo: ponte mi armadura para que te dé autoridad, para que veas y enfrentes a ese gran rey David, a ese gran Goliat que vas a encontrar. David, como todo joven, todo niño, no creía quizás en el poder de Dios, pero él dijo él, la armadura que me voy a poner no me va a servir de nada, además no sé usar, porque yo soy un pastor de ovejas, no soy un guerrero, le dice. Luego vemos que David se quita esa armadura, porque no la podía manejar. Pero Dios ya le había dicho a David, ve delante de ese hombre, donde vas a ver que yo es el que te dirijo, es el que yo te dirijo. Y viene David con 5 piedrecitas, ya conocemos la historia, 5 piedras, agarró y estaba el gran gigante. ¿Por qué un ejército no se enfrentó con él? ¿Por qué otros gobernantes? ¿Por qué otro imperio? ¿Por qué otro soldado no se enfrentó con el gigante? Y David, que era un joven de 12 años, y vemos que la historia nos dice que David fue llamado por Dios para enfrentar los grandes gigantes problemas que iba a venir. Y al final de la historia vemos que David, reconociendo las piedras, le pegó en su frente o en su cabeza y cayó el Goliat. Y todos los que estaban alrededor vieron ahí que David, un simple muchacho, podía hacer este tipo de cosas. Y así en esa lección trata de la vida de David, antes de ser un rey. Un llamamiento, así como algunas anécdotas interesantes. Y vemos que eso fue unas anécdotas en el cual la historia que él nos cuenta, nosotros podemos poner en práctica también, como la valentía de David, el llamado de David, la importancia que Dios le daba a David, aún siendo muchacho. Pero en la historia se iban haciendo mitos o leyendas, iban haciendo anécdotas en el cual la gente dice, David mató a 1000, Saúl mató a 10,000, y así iban hablando de la historia. David mató a Goliat, lo hizo con Taleb, y esa anécdota en la cual nos estamos viendo acá. Esta serie nos lleva a un pensamiento maduro. ¿Por qué nos lleva a un pensamiento donde nosotros reforzamos la escritura? Sin embargo, hay verdades que estudiaremos, que debemos descubrir para que conozcamos los personajes bíblicos desde las perspectivas más humanas, más real, parecido a ellos. Os quiere decir que veámoslo humanamente. ¿Quién era David? Un niño. ¿Podía enfrentar al gigante? No. ¿Podía enfrentar a los problemas? No, porque no tenemos la capacidad. ¿Había estudiado? Quizás no. Era un pastor de ovejas. Ese es su oficio, su profesión. Y podemos decir, ¿era alguien importante? No, nadie conocía a David. Luego que hizo ese acto, que Dios lo llamara, se hizo importante. Y sus historias, sus anécdotas, son las que hoy se cuentan en el transcurso de la historia, ¿verdad? En el transcurso de la historia en cual ahora la Biblia nos habla de él. Bien, en nuestro libro podemos observar en la lección 3, como te decía, habla acerca de un juego de estrategias militares. Este juego no lo vamos a realizar porque necesitamos estar en el aula, ¿verdad? Necesitamos estar en el aula para poderlo realizar. Entonces, no lo vamos a realizar, pero vamos a contestar las preguntas de la página 8. De la página 8 la vamos a contestar. Y con respecto acerca de los mitos, donde Dios escoge a los más probables. Veamos el mito 1.
que lo vamos a leer en 1 Samuel 16, del 1 al 11, y escribe con tus propias palabras las razones porque este es un mito. Vamos a escribir por qué razones es un mito. Veamos, vamos a poner nosotros en este espacio lo que te digo a continuación. Samuel llamó, oye bien, Samuel llamó uno por uno hasta llegar al menor de todos sus hijos de Isaí. Veamos, Samuel llamó uno por uno hasta llegar al menos de todos los hijos de Isaí. E incluso el nombre de Dios, Samuel, pensó, este sí que le ha de ser elegido por el Señor. Este es el que ha de ser elegido por el Señor. Jehová respondió, no dejes de impresionar por su apariencia, ni por su estatura, ni la gente se fija en la apariencia, pero yo me fijo en el corazón. Vuelvo a repetir, todo lo que te acabo de decir es la respuesta del mito número 1. Y vemos ahí la explicación que la gente se enfrascaba cuando decía, David va a poder derrotar al gigante, ese es un bichito, es un niño. Pero Dios dice, yo me fijo en el corazón en el cual David quiere agradarme, adorarme nombre, agradar lo que yo debo hacer con la vida de él. No ve la apariencia como mucha gente vemos. Usted quizás es cristiano y dirá usted, la gente, muchos se miran en mí, no me hace caso y aquí que allá. Pero Dios te está diciendo a ti que Dios mira tu corazón. Dios mira la intención que tengas para servir en una iglesia, para orar en tu casa, para leer tu palabra, para hacer las cosas agradables a Dios. La gente puede decir, aquí, el allá, pero depende de ti que las personas ven en ti algo que cambie al pensamiento de eso. Bien, vamos a hablar acerca del mito número 2, que dice, David era totalmente despreciable y bueno para nada, porque era un niño, no sabía. Este lo podemos encontrar en 1 Samuel 16, del 12 al 23. Bien, respondamos. ¿Qué vamos a responder ahí? David era buen mozo. David era un buen mozo, tireño. Entre paréntesis pongamos de color trigo, entre moreno y rubio. Cerramos paréntesis. Y de buena presencia, o sea, un buen aspecto, era un buen aspecto, una buena presencia. David era pastor de ovejas, músico, valiente, hábil guerrero, sabes expresarse y nuevamente dice que tenía una buena presencia. Una buena presencia. No dice literalmente el texto, pero la narración podemos notar que David era un buen ministro. Podríamos ministrar o compartir paz a Saúl cuando el espíritu maligno lo atormentaba. Recordemos que en ese tiempo Saúl era el rey y lo atormentaba todos sus demonios, los imperios, las guerras que había. Entonces David tocaba el arpa. Y cuando tocaba el arpa, sus oídos lo llenaban de paz en su corazón. Lo llenaba de gozo, le daba tranquilidad. Lo llenaba de tranquilidad. Bien, vamos a hablar acerca del mito número 3, donde David era un debilucho. Quizás sí era un debilucho. Quizás era un niño que en antillos comía, en antillos todo seco, toda paella mal estirada. Pero veamos qué dice acerca de este mito de David. Veamos, 1 Samuel 17, y la respuesta de este es: David como pastor peleaba con leones y osos para proteger a sus ovejas. O sea que este mito estaba mal. Creían que David era como un niño chiquito, no hacía nada y todos tenían miedo. No, veamos qué dice 1 Samuel 17. David como pastor peleaba contra leones y osos para proteger ¿qué? Sus ovejas. Y eso lo podemos ver en el versículo 34. Bien, veamos el último mito que está hablando. Mito número 4. David era tan pequeño y tan débil que no pudo luchar
con la armadura militar, lo que yo te decía anteriormente. No podía luchar. Veamos la respuesta que nos da 1 Samuel 17. La respuesta. La escritura, oiga bien, dice que David se puso todo el equipo necesario, pero no pudo caminar. No por debilidad, sino porque no estaba acostumbrado. ¿Ok? Dejando los mitos atrás, podemos resaltar que en el versículo primordial de toda la historia de David contra Goliat es 1 Samuel 17:45. 17:45. Este quiere decir que tú vienes contra mí con espada y lanza, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que han desafiado. Este es el versículo lema en el cual David se enfrascó para luchar, para seguir el pie del gran gigante, gran hombre, pero David dijo, yo en el nombre de Dios, en que es sobre todo nombre, voy a derrotarte, te voy a desafiar y verás el poder de Dios. Así que hemos visto los mitos acá, que Dios escoge a lo más probable, al que menos esperamos. David quizá era totalmente despreciable y bueno para nada, pero era una persona muy agradable para el Señor. Y no era debilucho, porque vemos que era, por ser pastor de ovejas, luchaba con lobos, leones, con osos para proteger su oveja. Y por último vemos que la gente le mira acá tan pequeño, tan débil, que no, porque a la hora de ponerse la armadura fue tan más hábil, en el cual podemos decir, hasta aquí Dios fue fiel. Bien, sigamos. Veamos en la página número 9 de nuestro libro. Dios habla, ¿qué mitos crees que Dios dice la gente de ti? Muy bien, estas tres preguntas que están acá, tú las vas a responder. Tú las vas a responder aquí en tu libro también o en tu cuaderno. ¿Qué mitos crees que dice la gente de ti? Que la gente dice de ti que eres un debilucho, porque no me ve que soy delgado, flaco, etc. ¿Qué cosas crees que Dios mira de tu corazón? ¿Qué crees que Dios mira de tu corazón? Que yo soy bueno, que yo puedo hacer las cosas agradables para Él, que yo puedo portarme bien, que yo le hago caso a mis padres, etc. ¿Tienes algún gigante contra el cual no te atreves a pelear? ¿Cuál será? Como el orgullo, la desobediencia, mal hablado, malas expresiones, respondón, altanería. Esos son los gigantes que luchan contra ti. Entonces vas a responder esta pregunta, esas preguntas que están acá, y tú me vas a realizar también, aparte de eso, un cartel donde vas a decir un cartel o una página de papel bonds o en tu cuaderno. Me vas a escribir en letra grande lo que es 1 Samuel 17:45, ya sea en una página o ya sea en tu cuaderno, que sea en letra grande, que se entienda que es 1 Samuel 17:45. Eso lo vas a hacer ya sea en tu cuaderno o una página de papel bond o lo que tengas tú a la mano, con plumones o con lapiceros. La cosa es que tú me enseñes ese cartelito que has hecho con 1 Samuel 17:45. Así que esta va a ser tu actividad integradora. Así que te damos las gracias porque has estado conectado con nosotros en este día de esta clase y esperamos aprendido más, que Dios mira no la apariencia, sino Dios mira tu corazón. Que Dios te bendiga.